y eso tiene que ver con R. Esto es simplemente I por R0, ¿no? Que es lo que tengo aquí, I por R0. Entonces sería la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Sabemos que por la ley de Ohm es la resistencia por la corriente. La corriente en todo el circuito es I, y en este resistor la resistencia es R0. Entonces VB menos VA es I por R0. ¿Vale? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces aquí estoy repitiendo esta expresión que tengo acá. Entonces, aquí es VA menos VD es menos epsilon, ya lo dijimos, ¿no? Ahí está. VA menos VD es menos epsilon. VD menos VC, aquí está, es IR, ¿vale? Luego es que aquí ya quité este, que es el VC menos VB, que es igual a 0, entonces ya lo quité. Y finalmente tengo VB menos VA, que es donde estaba aquí, IR0, ¿no? IR0, más el VA que aparece aquí. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que VA aparece a la izquierda y también aparece a la derecha. Si yo este VA lo paso del otro lado restando, pues me queda que menos epsilon más IR0 es igual a 0. O lo que es lo mismo que epsilon es igual a IR más R0. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque las dos series conectadas dos resistencias conectadas en serie me dan una resistencia afectiva, que es la suma de las resistencias, ¿no? Pero esto cambia el comportamiento, porque yo sé que esta tensión V es simplemente R y la fuerza electromotriz E tiene una forma diferente porque ahora estoy incluyendo la R0, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo escribo una relación entre esta epsilon, que es lo que suministra la fuente, y la tensión que se va a suministrar al circuito? Bueno, para eso, pues tengo que eliminar esta I, ¿no? Entonces, de aquí, de la ley de Ohm, sé que I va a ser igual a V entre R. Bueno, pues aquí sustituyo esta I por V entre R y me queda esta expresión, que la fuerza electromotriz es R más R0 entre R. Y eso multiplicado por V, ¿ok? Entonces, de aquí puedo ver que si la resistencia R0 es 0, o sea, si tengo el caso ideal en el que la resistencia interna de la batería es 0, pues entonces me va a quedar R entre R igual a 1 y regreso al caso anterior, al caso ideal, ¿no? Pero en el momento en que esta R0 tenga un valor distinto de 0, entonces ya la fuerza electromotriz no va a ser igual a la tensión en el circuito, sino que está relacionado con la resistencia del circuito y la resistencia de la interna de la batería. Entonces aquí la pregunta es, dada una fuerza electromotriz, ¿sí? Una capacidad de producir carga de una fuente, ¿cuál es la tensión que voy a poder suministrarle al sistema? Y la respuesta, pues aquí simplemente tengo que despejar la V, ¿no? Paso la R multiplicando y la suma dividiendo. Y aquí está, ¿no? Y entonces me doy cuenta que con una fuerza electromotriz dada, ¿sí? Yo puedo generar una tensión que tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Y esta tensión V no es directamente proporcional a la resistencia, sino que es curvilínea de esta forma. Para empezar, con una fuerza electromotriz dada yo no voy a poder producir una diferencia de potencial infinita. Lo más que voy a poder producir es la tensión, pero de manera asintótica. O sea, esta curva azul que representa la tensión que se va al circuito, la diferencia de potencial, se acerca asintóticamente a la fuerza electromotriz, pero no llega a tocarla, ¿no? Siempre va a haber una diferencia. Entonces, mientras más pequeña sea esta resistencia, ¿sí? Pues más rápido va a crecer, pero la realidad es que nunca pasa de ser el valor de la epsilon, ¿ok? Entonces, si una batería tiene una fuerza electromotriz epsilon y una resistencia R0,
la tensión que se va a producir en las terminales del conductor siempre va a ser menor que la fuerza electromotriz, ¿ok? Y resulta que cuando la resistencia del circuito es exactamente la mitad de la resistencia interna de la batería, cuando la resistencia del circuito es justamente la resistencia interna de la batería, la diferencia de potencial que se va a producir en las terminales del circuito es exactamente la tensión generada por la batería dividida por 2. ¿Ok? Esa es una forma de saber cuál es la resistencia interna de una batería. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, entonces, aquí lo que acabamos de ver es que la fuerza electromotriz, en el caso ideal, prácticamente es igual a la diferencia de potencial que se puede generar en una batería, perdón, en un circuito debido a una batería, ¿no? Pero en el caso ideal, no necesariamente. La diferencia de potencial va a estar siempre por debajo de la fuerza electromotriz. Eh, pero de alguna manera está asociada con la fuerza electromotriz. Entonces, la fuerza electromotriz siempre va a estar asociada a la tensión que se pueda producir en un circuito para poder generar la corriente, ¿de acuerdo? En el caso ideal es lo mismo, en el caso más realista no necesariamente, pero esta tensión, por supuesto que va a estar relacionada con la fuerza electromotriz y con las resistencias, con la combinación de las resistencias de la fuente y del circuito. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Por mi parte, no. No. Bueno, y las baterías, bueno, hay un montón de formas de producir baterías que ya funcionan con reacciones químicas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces aquí hemos descrito, ¿no? Cómo producir una fuente electromotriz que puede ser capaz de generar una corriente a lo largo de un circuito, ¿no? Y bueno, eso es algo que ya sabíamos, no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, la manera de generar un campo eléctrico a través de un medio conductor, pues es poniéndole ahí una batería, ¿no? Pero aquí la pregunta es si es la única manera en la que yo puedo generar esa corriente. Y la respuesta es no, porque Faraday se dio cuenta que puedo generar corrientes utilizando campos magnéticos, ¿no? Eso es lo que viene enseguida, que no solamente las baterías pueden generar una corriente, es decir, un campo eléctrico no conservativo, sino que los campos magnéticos también lo pueden hacer. Pero para que el campo magnético pueda generar una corriente, debe tener una naturaleza muy específica, que fue lo que determinó Faraday con los experimentos de acercar imanes o generar corrientes fluctuantes en bobinas, y es lo que usamos ahora para los generadores eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Bueno, lo que viene ahora es precisamente la discusión de cómo los campos magnéticos pueden generar este tipo de campos no conservativos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver la fuerza de Lorentz, es decir, vamos a ver que una partícula cargada puede experimentar un campo de fuerzas debido a condiciones eléctricas como el campo eléctrico, pero el campo eléctrico no es la única fuerza perdón, el campo eléctrico no es el único mecanismo de ejercer una fuerza sobre una partícula cargada. Vamos a ver que también el campo magnético puede generar una fuerza, pero
A diferencia del campo eléctrico, para que el campo magnético pueda generar una fuerza sobre una partícula cargada, esa partícula tiene que estar en movimiento, no puede estar en reposo. Y la velocidad de la partícula tiene que ser, no debe ser paralela al campo magnético. Si la partícula se mueve en la misma dirección de las líneas de campo magnético, el campo magnético no puede ejercer fuerza sobre ella. Entonces, sí, efectivamente hay otras formas de producir estos campos no conservativos, esta fuerza electromotriz en un circuito para generar una corriente. También se puede con campos, porque los campos también pueden ejercer fuerza sobre los portadores de carga, pero debemos cuidar que las condiciones para que el campo magnético pueda producir una fuerza sobre una partícula o sobre un portador de carga para que se pueda mover a lo largo de un circuito, bueno, las condiciones deben ser apropiadas, ¿no? En particular, el portador de carga ya debería estar en movimiento, es decir, si está en reposo, el campo magnético no lo va a mover, ya tendría que estar en movimiento el portador de carga para que el campo magnético ejerza fuerza sobre él. Y si el campo magnético apunta en la misma dirección de la velocidad, pues tampoco va a poder ser, ¿no? Entonces, para maximizar la fuerza sobre el portador de carga, debemos garantizar que el portador se esté moviendo en una dirección ortogonal a las líneas de campo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con eso, vamos a empezar describiendo lo que se conoce como ley de fuerzas de Lorentz, que no es otra cosa más que la fuerza neta sobre una partícula cargada que se encuentra en la presencia de ambos tipos de campo, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo los campos magnéticos, debido precisamente a esta fuerza de Lorentz, también pueden, se pueden considerar en el conteo de fuerza electromotriz, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No? Creo que no. Bueno, pues Todo claro, profe. ¿Cómo? No entendí. ¿Karen? Bueno, entonces, si no hay preguntas, déjenme bajar la lista y tomar la foto. Y nos vemos la próxima vez, que es creo que mañana, ¿no? Mañana, sí, mañana. ¿Vale? Sí, profesora. Okay. Hasta mañana. Sí, profesora. Hasta luego. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana.